soy Lomita. Hoy va a ser un video distinto porque solemos siempre hablar en guaraní, pero en este capítulo vamos a hacer algo diferente. Sí, vamos a hablar en japonés. Sí, para toda esa gente de Japón. Nah, mentira, entonces, no, hoy vamos a hacer un videoblog en castellano y vamos a tratar de hacer alternado, a veces castellano y a veces guaraní, pero va a ser en castellano paraguayo y telomina, así que tenga pio, catú, na y toda esa mamada. Y acá por fin los muchachos están pasando todos sus... Creo que Rubén se aplazó en educación física, así que va a ir a trotar en febrero. Bueno, pero vamos a lo importante, que el tema para hoy va a ser... Sí, todos nosotros siempre vemos películas, aunque nunca viste películas. Vamos a ver lo que suele pasar en las películas. Por ejemplo, las películas de hoy en día, sí, son un poco más diferentes. Por ejemplo, en los trailers, en las películas de acción se veía más personajes hablando con otros personajes, los actores con los actores, mujeres con mujeres. Sí, así mismo, pero ahora los trailers de acción no son más o menos así. Dirigida por Steven Rumbendion, producida por el mismo Enzo Spielberg. Habrá mucha acción. ¿Lo encontraste? ¡No! ¡Tenemos que matarlo! ¡Sí! ¿Dónde se habrá ido? ¡Ah! Mucha acción. ¡Mierda! Si no lo encuentro, el jefe me matará. Tengo cuentas que pagar y si no lo encuentro, no me va a pagar. Mucho suspenso. Una película de mucha tristeza. Te hará llorar ríos de lágrimas. Mucha acción. ¡Ya! ¡De Houston! ¡Ya las hemos encontrado, Houston! ¡Tenemos que desatarla antes que llegue el misil! ¡No me iré sin ella! ¿Cuánto falta? Daría mi vida por... ¿Cuánto falta? ¡Faltan 5 segundos para que llegue el misil! ¡Dejadlo más, César! ¡Ya me voy! Sí, los trailers de ahora son un poco así. Cada rato, boom, boom. En la película, ustedes no ven hombres feos, puro así, súper guapo, lindo, así como esto. Sí, no querés creer, te vamos a mostrar, ¿verdad? Te agregaron los perros. Otra película interesante que nos puede ayudar. Un consejo para los Forever Alone. Sí, los que no tienen novia para... Ya tú sabes, más. Para todos esos chicos que se les suelen declarar a una chica, pero cuando se declaran están un poquito en duda si le va a decir que sí o que no. En una película se usó una técnica muy interesante. ¿Quieren saber en qué película? Sí, en la película de Titanic. Acuérdense de esta escena. ¿Te gusta el paisaje? Me encanta, Jack. ¿Sabes? Debo confesarte algo. ¿Qué? Yo te amo. Yo también, Jack. Sí, esta es la escena original, o más o menos. Pero si quieren saber, ya estaba teniendo una idea. Papuco le va a llevar hasta arriba para mostrarle nomás. Había una cosa, él le confesó su amor, pero si pasaba lo contrario, iba a pasar esto. ¿Te gusta el paisaje? Sí, Jack, me encanta. Es como si estuviera en la cima del mundo. ¿Sabes? Tengo que confesarte algo. Que Jack, yo te quiero. Sí, yo también. Como un hermano, Jack. ¿Como un hermano? Sí. Sí, para eso le tenía Jack ahí. Jack ahí. Sí, si pasaba eso, lo más seguro que... Presentamos la nueva película Crepúsculo, Luna Llena. Una película llena de amor. Te amo, Vela. De cariño. Tú eres mi luz, iluminas mi vida. De mucho amor. Desde que te conocí, estoy libre de la oscuridad. Negro,
Dai, los vampiros. ¿Eh? Nunca te apagues de mí. Te amo, Vela. Una película recomendadísima, lleno de sentimiento, amor, mucho fuego. Sí, seguramente ustedes vieron esas películas donde por fin el malvado le tiene al bueno. Cha, 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 cha. Leche con pan. Te tengo, maldito. Hace tiempo que te estaba buscando. Al fin te encontré, idiota. Al fin te encontré. Vas a morir. ¡Vas a morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Rompe los sesos! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¿Te acuerdas? ¿Sabes quién fue en la cárcel? ¡Y tú me mataste, maldito! ¡Tú! ¿Sabes quién es la policía y tú me mataste? Cuando yo la policía ni llanto ahí, y yo corrí y no me pilló, Casi no te atraparon ya, bro. no me corrió los ya, bro. Después te atraparon y te metieron te sentenciaron 30 años de prisión. Ya. Te escapaste de la cárcel ya. Me escapé ahora, o sea, fue que no hay baño limpio ahí, ya. Usted no quédate, nene. Va, ya te Dale, tú. Ve, llegué, yo sé, y que sí, digo, y como y me miró y me dijo, te asco, llegué más cárcel, le dicen, te asco, legal. Y pillaron que fue por mi culpa, que yo te delaté. No, no pillaron, se bro. No pillaron. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar, maldito! ¡Te asco! ¡La sirena! ¡Basta, morir antes que llegue la sirena! ¡Afíjate! ¡Baja rápido! ¡No! ¡No! ¡Qué pelotudo! ¿Por qué vio hace rato no le mataste? Así gozó la película. Espera, un día casi. Un pejuelo. Así, bueno. Y clásico cuando vemos películas en los canales paraguayos mayormente o en otros canales también. Y cuando vemos películas en los más interesantes a cada rato, o sea, clásico ahora, por ejemplo, la super propaganda. Ponemos volumen. Esa parte, escuchamos. Tengo algo importante que decirte. Dime. Es algo que me tiene carcomiendo aquí dentro. Esa parte la decía esta chica, mira lo que voy a decir. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo estás? Bien, pues. ¿Ya compraste el cartón CNT? ¿Ya compraste, vio? Ahora, mi amigo, compra. Este es el cartón más barato, mi Duki. Compra el cartón CNT. Y te aseguro, mi amigo, que vos te vas a hacer rico. Compra CNT. Muy. Mira esta parte. Mira lo que voy a decir. Mira. ¿Qué pasa? Dime. No puedo. Hay algo que me impide. ¡Ay! ¡Por favor, sí! Pero vota por mí para el cambio. Vota. Ellos, vota. Lista 3D. El cambio asegurado. Vamos a cambiar cualquier cosa por plata. Sí, lista 3D. Estoy dispuesta a escucharte. Mira esa parte de Así le va. Decime. Lo que quería decirte es que... Continuamos. Otro lugar también que nos gusta ir es en el cine 3D. Para la gente que sabe, es espectacular. Vemos películas de acción, aparte casi salen los autos. Parece que estamos dentro de la película, sintiendo la piel. Mira esa chica. ¡Bárbara! Se quita la ropa, se quita. Sí, generalmente los hombres son los que disfrutan mucho el 3D. Pero hablando de películas fuera de ahí, pete en lugar y gusto allá. Por ejemplo, perdón, en la película que a mí me encantó también, una producción paraguaya, es Siete Cejas. Espectacular película, o sea, espectacular. Tienen que ver el trailer, recomendadísimo. Después de ver este videoblog, puede ver la super película de Siete Cejas. Siete Cejas. Por esa, pues iba a esa, ya no, ni ya, Voy a volverlo aquí a abrir su libreta ya, ni usted, apenas 2 millones le llegó de hacer su jefe de así, va, pues ya vamos y esquina otro lado. Ahí vamos a jugar. Él era jaina.
¿Qué es lo que lleva ahí? ¿Revisa? No, ¿Qué sé? me mandaron a comprar nomás ahora. ¿Qué sé, amigo? ¿Qué sé? No me hace. Se ve. No hay chapa, no hay puede chapa hacia. Hombre, Pero, me llegan a la pero, pero este juego es muy antiguo ya. ¿Qué pasó? ¿Y vos ¿Qué tengo? vio por qué tenés 7 cejas? Este juego es de nacimiento, ni yo sé por qué tengo 7 cejas. Me voy a cagar. Guácalo, ya, ahí, Ya, ya pido ni. Este juego es de nacimiento. Se asustó, me parece mi ceja. Ya soy, yo me tengo que ir ya. Vieron el trailer, está espectacular. Así que después de ver este videoblog, pasen nomás a mirar el trailer y después se va a estrenar en cine la película 7 cejas. Bueno, hasta acá el video de hoy de Legalete Lomitá. Como notarán, estamos haciendo en castellano para esas personas que quieren ver Legalete Lomitá, pero en algunos casos no entienden bien el guaraní. Agradecimientos especiales para las páginas que nos apoyan en Facebook, como la página de Core y Ñande Ya Zapatutaco. Y claramente pueden entrar en la fanpage que es Legalete Lomitá, así que pueden entrar en la página, darle me gusta si quieren y así para ver las actualizaciones cada vez que subimos video, todos los videos ahí. Si te gustó este video, ponle acá nomás donde dice suscribir allá arriba, entonces ya estás suscrito para ver los nuevos videos que van saliendo. También si te gustó, podés ponerle manita arriba y dejar también tu comentario opinando, sugiriendo todo lo que vos quieras, porque cada comentario o me gusta o suscribir nos anima a seguir haciendo esto que es Legalete Lomitá. Así que es muy importante lo que vos hagas. Así que muchas gracias. Me encanta, porque me encanta cuando... Y esto para pues. ¿Te gusta el paisaje? Sí, me encanta Jack. ¿Sabes? Tengo que conocer. Mira, Ella estaba, mira. Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well,